Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos que nos escuchan en su programa Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo, el Central, y por medio de Radio 760. Estamos bendecidos y agradecidos con el Señor por esta oportunidad más que nos da de poder compartir su palabra, podernos unir en oración por las diferentes necesidades que llegan y juntos crecer y aprender delante del Señor, con ese deseo siempre de crecer y edificarnos juntamente con el Señor y con ustedes. Así que mi nombre es Sergio Argueta, agradecidos porque nos permite entrar en la intimidad de su casa, de su hogar o donde quiera que usted se encuentre y poder unirse a nosotros en esta preciosa hora para poder profundizar más en la palabra y buscar juntos del Señor. Así que con la ayuda del Señor, pues vamos a empezar con nuestra lectura. Bien, le invito a que nos acompañe a leer el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a ir desde el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas de fuego, como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y maravillados diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Aquí, haciendo una pausa, estamos narrando o leyendo cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos de Jesús, cuando Él les dio instrucciones de que se fueran al aposento alto y ahí iban a recibir al Espíritu Santo, donde lo iban a llenar para poder recibir poder, iban a ser testigos de las maravillas de Dios. Entonces, y ya con esa unción, con esa investidura, con esa llenura del Espíritu, iban a poder ir a predicar, dice, a Jerusalén, a Samaria, hasta lo último de la Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, vemos aquí el cumplimiento de la promesa del Hijo, que iba a rogar al Padre para que enviara sobre ellos al Espíritu Santo. Entonces, y no solo fue a este grupo, sino que vemos pasajes más adelante, por ejemplo a Cornelio en Hechos 10, donde también son bautizados con el Espíritu Santo en la manifestación de hablar en otras lenguas. También vemos en Hechos 18 y 19, donde el apóstol Pablo ora por
por un grupo que no sabían del Espíritu Santo, eso es en Hechos 19, y son llenos del Espíritu Santo. Y luego en Hechos 18, Apolos, que era un hombre, dice, muy poderoso en las Escrituras, pero solo sabía hasta el Evangelio de los Evangelios, va hablando denodadamente de Jesús, con autoridad, con poder, y estaba bien, pero solo eso sabía. Entonces Aquila y Priscila oran por él, recibe el bautismo del Espíritu Santo y se desenvuelve poderosamente en las Escrituras, que llegó a ser apóstol, ¿verdad? Y se iba a diferentes regiones. O sea, la revelación vino con mayor fuerza, mayor conocimiento, de tal manera que estos hombres no fueron los mismos. Esa promesa, como la que ellos recibieron, es para nosotros hoy día. Y entonces aquí vemos este ejemplo de cómo se cumple la palabra en ellos, y que lo mismo dijo el Señor Jesús para nosotros cuando Él dijo: si vosotros, siendo malos, acaso dan, dice, una serpiente en lugar de un pescado cuando un hijo se los pide, cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo, dice, si se lo pidiéramos. Entonces está la promesa del Señor, que si lo anhelamos, si lo pedimos, esa unción va a venir sobre nosotros, ese bautismo va a venir sobre nosotros. Y entonces ahí vamos a vivir el Evangelio de una manera totalmente diferente, hermanos. Entonces, pero no me quiero detener ahí, porque quiero leer los siguientes versículos de donde nos quedamos. Es Hechos 2:14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. La hora tercera venía siendo como a las 9 de la mañana. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Y qué es lo que dijo el profeta Joel? Dice: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Voy a detenerme ahí. Vamos a ir a la profecía de Joel, pero en esta cita que hace el apóstol Pedro, no habla de los últimos días. Literalmente no lo menciona, pero sí hace ver de que es antes de la venida del Señor. Entonces, aquí lo que habla es de un mover sobrenatural que iba a venir sobre la iglesia. Un sacudir del Espíritu que lo iba a meter a la iglesia, que iba a meter a la iglesia a una visitación sobrenatural de Dios, para poder caminar, para poder ser transformados, para poder anunciar el Evangelio con autoridad, con poder, y poder entender las Escrituras y conocer más al Señor Jesús. Por eso dice que todas estas visitaciones después del derramamiento iba a venir sobre los hijos y las hijas, dice, y sobre los jóvenes y ancianos, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Entonces, hermano, vamos a ver cosas que se van a anunciar, de las cosas venideras, pero también de la condición en la que estamos. Va a venir un mover del Espíritu poderoso, y mostraré, dice, prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. Entonces, me voy a detener ahí. Entonces, quiere decir de que esto viene con señales para el pueblo, señales que son necesarias para respaldar la palabra que se lee, la palabra que se predica, la palabra que se anuncia, la palabra que se nombra, también
sobre alguien. Es una visitación poderosa del Espíritu que iba a chocar con el Espíritu, con las tinieblas y con las potestades que están acá en la tierra. Por eso dice sangre, fuego y columna de humo. O sea, iba a haber un choque violento. El sol se convertirá en tinieblas, dice, y la luna en sangre. Dice, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermano, es un mover poderoso del Espíritu que iba a venir después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención que el día que fue enviado el Espíritu Santo fue en la fiesta de Pentecostés, que esa fiesta es 50 días después del último día de la fiesta de los panes sin levadura. Y antes de la fiesta de los panes sin levadura es la fiesta de la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo murió en la fiesta de la Pascua. Después venía la celebración de los panes sin levadura, que era Él ese pan venido del cielo, ¿verdad? Que venía a apartarnos, a santificarnos, porque no lo comía cualquiera, comía aquel que había participado de la Pascua. Porque es otra comida a la que ahora venimos y recibimos, que es Cristo. Pero después iba a venir la época de las cosechas, porque la fiesta de Pentecostés es llamada la fiesta de las cosechas. Solo la palabra Pentecostés significa 50, porque a los 50 días del último día de la fiesta de los panes sin levadura se celebraba la fiesta de las cosechas o de las semanas. Y después de esa fiesta pues ya viene la fiesta de las trompetas, y así nos vamos a ver o a estudiar en esta ocasión todas las fiestas, otra ocasión será, pero me interesa aquí detenerme en la fiesta de Pentecostés, en esta profecía que Joel, el profeta Joel, anunció 800 a 850 años antes. Entonces, y el Espíritu le trae a Pedro esa cita para confirmar que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de esa profecía y el inicio de una vida llena del Espíritu Santo, donde se iban a ver prodigios y señales, prodigios en el cielo y señales en la tierra, dice aquí. Entonces, es una visitación sobrenatural que la iglesia tiene que tener hoy. Tiene que moverse en ese sentir antes que vengan los días del Señor, como una preparación. Es como tener la aljaba llena de aceite. Entonces, constantemente tenemos que ser, no puedo decir bautizados, porque el bautismo solo es una vez, pero sí llenados, exponernos al Espíritu Santo nuevamente para que vuelva a llenar nuestro vaso y podamos seguir con ese ímpetu del Espíritu en cuanto a entender las Escrituras, en cuanto a anunciarla y en cuanto a resistir a las tinieblas y en cuanto a ir cambiando nosotros, porque a la vez también a nosotros nos hace ver nuestra condición para no ser iguales y nos da el poder para poder cambiar. Obviamente nuestra voluntad tiene que entrar ahí, darnos a la voz del Espíritu Santo, al ministerio del Espíritu Santo que nos va a ir transformando. Es parte de lo que la iglesia del Señor hoy día necesita, hermanos. Entonces, tienes que anhelarlo, tienes que desearlo, porque dice, repitiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo, dice, aquel que se lo pida. Y aquí es importante aclarar algo por alguna confusión que pueda haber. Cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos, hoy día está con vosotros el Espíritu, porque estaba en Él y Él estaba con ellos. Pero estará en vosotros, dice, y vendrá sobre vosotros. En nosotros está cuando viene con el Espíritu de Cristo a nosotros y somos salvos en ese pacto gemelar.
Pero sobre nosotros es el bautismo del Espíritu Santo, que nos va a meter a caminar en una sobrenaturalidad de Dios. No quiero parecer místico, pero en la iglesia debe ser normal ver las manifestaciones del Espíritu, ver las señales y confirmando la palabra. No es que vaya a mostrar las señales siguen a la palabra y eso lo tenemos que ver. Ejemplo, ver que el Señor saca de una opresión a un hijo de Dios. Eso es parte de las señales que en la palabra dice que oremos sobre aquellos que están opresionados. Entonces se confirma la palabra. ¿Con qué? Con el poder. Bueno, entonces quiero que ahora me acompañe al libro de Joel para entender en ese libro qué es lo que el Señor hace cuando manda el Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Entonces dice Joel 1:4. Este libro tiene 3 capítulos y leyendo un poquito de Joel dice que Joel presenta una descripción tenebrosa de la plaga de langostas y de una sequía de proporciones catastróficas. Las langostas que Joel vio invadiendo la tierra para devorar la vegetación le proporciona la plataforma para sus mensajes con respecto al juicio de Dios, porque eso lo estaba viendo él en Israel, y la necesidad de arrepentimiento, oración y ayuno. Joel significa el Señor es Dios. Mire qué tremendo. Y él menciona 5 veces el día del Señor. 19 veces se menciona en el Antiguo Testamento, pero de esas 19, 5 se mencionan en este libro de Joel. Dice que Joel era hijo de Petuel y probablemente nació en Jerusalén. Y estaba bien relacionado con el templo y a menudo hizo referencia a él. Y es por eso que él habla del sacerdocio, habla de las ofrendas. Y la profecía le fue revelada durante el reinado de Joás en Judá, dice, cuando el rey era un niño y el sacerdote Joiada era su regente. Y eso fue cerca del año 830 antes de Cristo. Entonces, aquí es una referencia de este libro que es muy interesante, pero ya entrando de lleno a lo que él dice en el versículo 4 del capítulo, dice, lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que comió el pulgón lo comió el saltón. Entonces aquí vemos que hay una devastación en el pueblo del Señor. ¿Y qué significa eso? Que el Señor está revelando a través de esta profecía la condición del pueblo. Porque dice el Señor que esto es en el 7 ha hecho de mi vid una desolación y hastía de mi higuera. Y han sido cortadas, dice, las ofrendas de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Porque de las ofrendas de cereal comían los sacerdotes. Pero como había habido esta devastación de estas plagas, entonces, más la sequedad, entonces dice que el campo estaba asolado, Joel 1:10, la tierra estaba de duelo, porque el grano está arruinado, el vino nuevo se seca y el aceite virgen se pierde. Y entonces le dice el Señor a los labradores, avergüéncense, giman leñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. La vid se seca y se marchita la higuera, también el granado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Porque eso es lo que significa el vino, ¿verdad? Eso es lo que significa
el aceite, eso significa el trigo, que es la palabra. Y eso hace que sea una ofrenda para el Señor. Uno puede ser una ofrenda para el Señor porque dice la palabra que somos árboles de justicia. Dice en la naturaleza del hombre que teme a Jehová será como árbol plantado junto a corriente de aguas, dice, y su fruto no cae, todo lo que hace prosperará. Entonces, eso se había terminado. Y entonces dice, sin ofrenda, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado, dice, la casa del Señor. Ya no había que traer, ¿verdad? Porque ya no había fruto y era un desierto. Y entonces no ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. Las semillas se han secado bajo los terrones, los almacenes han sido asolados, los graneros derribados porque se secó el grano. Incluso hasta el ganado había padecido, dice, tratando de encontrar, y hasta los rebaños de las ovejas, y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Como había sequedad, pues habían incendios y se han secado los arroyos, dice, y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Miren la condición en la que estaba Israel. Y yo estaba viendo, estudiando un poquito, hermano, qué es lo que hace la oruga, qué es lo que hace la langosta, qué es lo que hace el pulgón, porque ellos provocaron todo esto y secaron las plantaciones, y entonces se incendiaron y escaseó todo. Entonces, y esto es a causa del pecado en el que estaba Israel, a causa de su condición. Dice que la oruga, leyendo un poquito, investigando un poquito qué es la oruga es un insecto. Dice que se come las hojas, los frutos, los brotes. Así empieza, comiéndose eso. No ha matado a la planta de lleno, pero le empieza a quitar eso. Es cuando tú vas perdiendo el gozo del Señor por las diferentes circunstancias. Tú vas perdiendo terreno en el Señor, y a veces las pruebas ahogan la palabra y viene esa plaga que quita el fruto, porque de la flor viene el fruto. Se come la flor, se comen las hojas, y las hojas es parte de la fotosíntesis que aprovecha los rayos del sol para generar la savia, y con eso ya se generan esas hojas saludables. Esas hojas saludables transmiten esos nutrientes junto con la raíz a la flor, y la flor al fruto. Pues el animalito el insecto va directamente sobre eso, sobre las flores y sobre los frutos. Es empezar a llevar una vida seca, hermano, y no darse cuenta que está cambiando de rumbo tu vida. Tal vez circunstancias te han opacado, te han deprimido, y ahora ya no floreces como antes. Pero dice aquí lo que dejó la oruga, se lo comió el saltón, la langosta, dice. Entonces la langosta ya viene como una plaga realmente, porque la oruga son insectos, digamos, regados, pero no es una plaga. Pero viene la langosta y es así, arrasa con todo. Es decir, puede empezar algo pequeño, pero si no lo detienes, cuando te das cuenta, el enemigo ha destruido todo. Y uno no mira el fruto de su trabajo muchas veces. Uno no mira el fruto de lo que ha trabajado en los suyos. Y como que eso va frustrando. Y es lo que dice Ageo 1:6. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario lo recibe
en bolsa rota. Entonces vemos, hermano, que cuando uno no anda ordenadamente en el Señor, su hogar está de cabeza, hay ese distanciamiento entre tus hijos, o la relación con tu esposa no anda bien, o con los demás alrededor de tuyo, hermano, y el enemigo viene y te lleva a hacer cosas ilícitas muchas veces. Entonces vas perdiendo. Y tú dices, Señor, pero ¿por qué no abunda el dinero? Y de repente se está yendo en enfermedades, se está yendo en problemas en los carros que tú no te explicas. Empiezan a haber acontecimientos que el dinero se va por ahí. Y de pronto te hace en una situación muy complicada y te metes a deudas y luego a otras deudas. Y cuando sientes, hermanos, debes hasta el colchón. Situaciones que pueden llevarte a una desesperación. No cabe duda que hay langostas y no hay fruto, no hay gozo, no hay vino, no hay aceite. Entonces, menos una ofrenda para el Señor. Y luego dice que lo que dejó la langosta, dice que se lo comió el pulgón. Y el pulgón es otro insecto. Y lo que hace es, dice, chupar la savia de las plantas. Y lo que hacen es reducir su crecimiento. Y le causa deformación. Entonces, hermano, eso puede ser la condición de algún hijo de Dios que ya no creció en el Evangelio, se estancó e incluso puede llegar a amargarse. Cómo todas esas situaciones pueden estar azotando a un hijo de Dios y necesita volver al Señor. Y luego dice, se deforma, y el pecado deforma, hermano, porque eso es meterse en un ciclo destructivo directamente. Y luego dice, lo que dejó el pulgón se lo comió el saltón. Y dice que el saltón en efecto también chupa la savia de las hojas, pero también se va sobre los tallos jóvenes. Es decir, los renuevos que vienen, sobre eso se va el pulgón. Entonces quiere decir que el enemigo no solo está apuntando a tu vida, sino que está mirando a tus hijos. Cómo está modelando tu matrimonio con tu esposa. ¿Qué ejemplo les estás dando? No cabe duda que si hay deformación del pecado, el saltón ya los está dañando a ellos. Y a veces las amarguras de los problemas que tenemos los volcamos sobre ellos. Y le estamos vendiendo un futuro muy sombrío. Y dice que esta plaga le va quitando el brillo a las plantas. Es decir, aquella planta que se miraba saludable ha perdido su brillo. Eso es tener una vida cristiana opacada, una vida espiritual seca. Vienes a buscar al Señor, no sientes nada, te sientes alejado. Pero no cabe duda que es una condición que el Señor está mostrando, ¿verdad? El Señor está trayendo a luz, y lo que te está quitando es ser el fruto de la ofrenda. Entonces tú me preguntarás, bueno, hermano, usted empezó leyendo Joel y el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver con esto? Mucho, porque estamos leyendo la profecía de Joel, y precisamente ahí es donde viene lo lindo, lo precioso, lo que el Señor puede hacer. Entonces, aquí vemos, dice que hay promesa, hermanos. Miren lo que dice, siempre leyendo la profecía de Joel, y él dice, él menciona que viene el día del Señor. Y entonces dice el Señor, ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen sus corazones y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia
y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe, dice, si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición? Es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios. Entonces, hermano, ¿qué es esto? Es una llamada del Señor a que escudriñemos nuestro camino, veamos toda la pérdida que hemos tenido, la vida religiosa muchas veces que estamos llevando y que no estamos siendo fructíferos para el Señor. ¿Qué ofrenda le puedes traer al Señor? ¿Verdad? Y entonces dice aquí, toquen trompeta en Sión. Entonces, hermano, las trompetas son ministros, es el Espíritu. Promulguen ayuno y convoquen asamblea, reúnan al pueblo. La trompeta se tocaba para reunir al pueblo. Santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba, dice. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes y ministros del Señor y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones, porque han de decir los pueblos, ¿dónde está su Dios? Lo que el Señor quiere hacer es que pases por la fiesta de la Pascua, que vengas al arrepentimiento, porque el Cordero ya fue inmolado, ya fue expiado por tus pecados. Entonces es una llamada a decirle al Señor, reflexiona y introspecciónate y revisa qué te tiene sin brío, qué te tiene opacado, por qué tu hogar está pasando pruebas difíciles. Y no es para culpar a nadie, sino es para decirle, Señor, te necesitamos. Que vuelvan a reverdecer estos árboles, porque dice que la palabra que así somos árboles. Que vuelvan a reverdecer estos árboles. Y dice, entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Y el Señor responderá a su pueblo, yo les enviaré, miren hermanos, grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio de las naciones. Eso es lo que viene a ser la unción, esa llenura del Espíritu. Volverte a saciar nuevamente y ser uno una ofrenda para el Señor. Y luego dice, no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. Está hablando de esa tierra que estaba seca. Porque el árbol ha dado su fruto, y la higuera y la vid han producido en abundancia. Entonces, hijos de Sión, regocíjese y alégrese en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación, y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Y las ceras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Eso significa, hermanos, de que el Señor va a enviar la lluvia temprana. Y esa lluvia temprana fue la que sucedió hace 2000 años aproximadamente, cuando el Señor estableció la iglesia, enviando al Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Era la fiesta de las cosechas. Es decir, es la cosecha que Dios viene y envía sobre tu tierra por medio del Espíritu Santo. Y luego dice, y enviará la lluvia temprana. Y esa lluvia temprana, estaba leyendo que en Israel, la lluvia temprana es a principios de octubre. Es aquella lluvia que viene antes de la época o la temporada lluviosa. Es una lluvia que viene y
la envía, viene sobre la tierra para prepararla, porque va a venir la siembra. Entonces siembran en esa lluvia temprana. Y luego viene la época lluviosa, donde constantemente la planta, la semilla que está sembrada, va a recibir agua, nutrientes. Y luego la lluvia tardía es la que viene después de la época lluviosa. La época lluviosa en Israel termina más o menos en marzo. En abril, que ya cesaron las lluvias, viene la lluvia tardía. Y dice que viene esa lluvia y ayuda a madurar al fruto. Entonces, hermano, esa lluvia temprana fue en ese derramamiento del Espíritu Santo que vino en aquel tiempo, preparando la tierra de la iglesia. Y luego vino la época lluviosa, abundante visitación del Espíritu, con señales y prodigios. Esa iglesia naciente que fue prosperada, y fueron poniendo las bases los apóstoles del Espíritu que el Señor iba levantando, y también los del Cordero, usando a un apóstol Pablo y a otros ministros, dejando las bases para una iglesia. Pero sin embargo dice que en esa profecía que menciona Joel, dice, antes que vengan los días del Señor, el día del Señor. Entonces hay una lluvia tardía por venir, y es la que ya está cayendo, hermano, que es la visitación del Espíritu Santo, un derramamiento, el cual Dios quiere darte sobre tu vida. Y dice, y las ceras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Y entonces vamos a poder presentar una ofrenda. ¿Qué dice el Señor, hermano? ¿Qué quiere hacer? Enviar esa lluvia tardía antes que venga el día del Señor, antes de su venida. Porque es necesario que tú experimentes nuevamente la sobrenaturalidad de Dios, que veas el poder de Dios que respalda la palabra que te está alimentando. Es necesario que tú resistas opresiones del enemigo que vienen muchas veces a quererte robar, como el saltón, el pulgón. Y es probable que ya te haya robado. Y es probable que ya te haya opacado, te haya quitado el brillo, incluso haya llegado hasta tus renuevos. Pero dice el Señor, entonces dice, cuando venga esta lluvia, hermano, que esa significa la llenura del Espíritu Santo, los compensaré por los años, dice, en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Es decir, a causa de muchas circunstancias vino esto. Pero aquí está la promesa, que el Señor va a restaurar, va a restituir lo que se han robado. ¿Y esto qué es, hermanos? No es más que sanar el Señor tu corazón para volverte a tus hijos, sanar el Señor tu corazón para volverte al Señor, y vuelvas a reverdecer otra vez y llenarte nuevamente de ese gozo, de esa alegría. Dice, y tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Porque antes de venir al Señor, hermano, éramos vergüenza, pero el enemigo quiere que siga haciendo eso. Pero después de esta visitación que necesitamos para nuestra vida, para nuestra tierra, tú no vas a ser el mismo. Anhela esa visitación de Dios en tu vida. Y luego dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus
jóvenes verán visiones. Estoy leyendo Joel capítulo 2, 29. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra. Señales, dice Pedro, el apóstol Pedro. Pero aquí dice sangre, fuego y columna de fuego. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que vengan el día del Señor, grande y terrible. Y yo regreso a Hechos 2, donde Pedro está profetizando esa lluvia tardía, haciendo remembranza de Joel, porque él dice, y sucederá en los últimos días, porque ellos estaban recibiendo la lluvia primera anunciada por Joel, pero Pedro está anunciando la lluvia que viene en los últimos días, porque dice, y sucederá que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. O sea, pareciera la misma profecía, pero viene más ampliada para este tiempo. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si te has sentido vacío, tal vez antes profetizabas, antes se movían en ti dones, orabas por tus hijos, orabas por alguien y el Señor te respaldaba. Y ahora eso se ha quedado guardado como una tierra seca. ¿No crees tú que es un buen tiempo para decirle al Señor, Señor, necesito que ahora me hagas reverdecer, que tú ahora me hagas fructífero, porque quiero ser una ofrenda de cereal, quiero ser libación? La libación era derramar vino al Señor como una ofrenda. Y eso no es más que el gozo del Espíritu en tu vida que el Señor quiere darte. Sobre todas circunstancias, te va a restituir el Señor, hermano, y te va a rejuvenecer. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Ese corazón que no alegra en las circunstancias del mundo, porque si hoy tienes estás contento y si no tienes estás triste. No, es tenga poco o tenga mucho, el gozo del Señor es mi fortaleza. Necesitamos caminar en esa experiencia del Espíritu Santo, hermanos, de ser llenos, de ser renovados. Entonces tú mismo vas a experimentar ese poder de Dios sobre tu vida. Y ya vas y podrás decir, diga el débil, fuerte soy, dice Joel 3:10. Y entonces dice, serás despertado como un valiente, porque el Señor ha cumplido su palabra. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti y te restituiré todo eso que has perdido. Él sabe que te va a restituir. Tal vez no lo que queremos nosotros, pero sí va a ser lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es su presencia. Lo que necesitamos es esa revelación continua de su palabra. Ese caminar, ese fluir en el Espíritu, ese poder que puede vencer todas circunstancias y que te va a ir cambiando a ti. Anhela ser lleno del Espíritu Santo. Y si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, dile al Señor que te mande ese bautismo. Si no lo tienes, no eres menos. Y si lo tienes, no eres más. Pero sí te va a hacer vivir un evangelio diferente. Así que yo oro al Señor en esta hora y le pido juntamente contigo que seamos llenos del Espíritu Santo, porque esto, hermano, es una visitación de Dios que te va a hacer deleitoso el evangelio al cual hemos sido llamados. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti, Señor,
clamando, Señor, pidiéndote, suplicándote que envíes ese derramamiento de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Señor, que necesita caminar como caminó la iglesia del principio, pero ahora, Señor, con más fuerzas, con más, Señor, poder, porque la oposición es fuerte, Señor, y el enemigo se ha levantado, pero no queremos, Señor, ser detenidos, sino ser fortalecidos, Señor, y alcanzar esa estatura para la que fuimos alcanzados. Señor, llena de tu Espíritu Santo aquel que lo anhela. Dale ese bautismo, esa visitación, porque es un regalo para tu iglesia y para los tuyos, Señor. Padre, dice ahí que tus jóvenes y van a profetizar, que harán visiones, Señor, que vuelva nuevamente esa sobrenaturalidad sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.